Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de noviembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Las elecciones locales que se celebraron el pasado domingo en Hong Kong dieron una victoria abrumadora a los partidos pro-democracia, la llamada coalición pandemócrata de Hong Kong, y castigaron al mismo tiempo con severidad a los que están alineados con Pekín. Las elecciones en las que se renovaban las concejalías de los 18 consejos de distrito, en los que está dividida la ciudad de Hong Kong, se veían desde el principio como un referéndum sobre las protestas que arrancaron en el mes de marzo y que, bueno, a día de hoy estamos ya a finales de noviembre, pues aún no se han detenido. Los demócratas, las cifras son espectaculares. Los demócratas han ganado 388 concejalías de las 452 que estaban en liza. Es decir, esto es pues un 85%. Vamos, como podemos ver, una mayoría arrolladora en unos comicios, además con una participación récord. Participó nada más y nada menos que el 71% de los hongkoneses fueron los que acudieron a votar. Esto nos puede parecer una cosa normal, concretamente a los españoles es lo que suele votar en España, de promedio, aproximadamente un 70%, pero en Hong Kong, al menos para estas elecciones, sí que es algo histórico, porque las anteriores elecciones locales, estas de distrito, que se celebraron en el año 2015, solo participó el 47%. He ido a mirar ya por pura curiosidad cuál fue la participación en elecciones anteriores, las mismas también, estas. En las del año 2011 participó el 41% y en las del año 2007 el 38%. Así que esto sirva para poner en perspectiva la participación del domingo pasado. Nada más y nada menos que un 71%. Bien, estos resultados y con esta participación tan alta suponen, como es obvio, un varapalo de primer orden al gobierno de Pekín y también al gobierno de la excolonia británica, es decir, del propio Hong Kong, que a partir de ahora tendrá no solo a los manifestantes en contra, eso se presume que será así, sino también a los consejeros de distrito. Me he estado informando y al parecer los consejos estos de distrito de Hong Kong no son gran cosa. Las elecciones han tenido más importancia en el extranjero que cualquier otra elección de distrito en Hong Kong, pues por las circunstancias peculiares del momento, porque está pasando lo que está pasando en Hong Kong. En circunstancias normales, estas elecciones no hubieran pasado de la prensa hongkonesa y en segunda página o en tercera del periódico, ni siquiera en primera. A ver, apenas tienen competencias. Esto cuando la jornada electoral, evidentemente la consulté el domingo pasado, ayer ya leí con más tranquilidad sobre el tema y el martes también, y estuve informándome, haciéndome una composición del lugar y vi que no se renovaba, por supuesto, la Asamblea Legislativa. Las elecciones esas ya sabía que iban a ser el año próximo y por lo tanto no sabía muy bien qué era esto de los consejos de distrito. Bueno, pues no son mucha cosa, como ya os he dicho, en muchos aspectos son más consejos vecinales que otra cosa. Se encargan de que los parques públicos estén en condiciones, es decir, regados y con la hierba cortada y poco más, y que los columpios de los niños pues no estén rotos, de que las instalaciones deportivas funcionen y muy poquito más. Esa es la verdad. Estuve mirando todas las funciones que tienen en las páginas de Hong Kong, del gobierno de Hong Kong, y vi que no había mucho. Por eso la participación en las elecciones de distrito suele ser baja. Nadie, desde luego, se pelea por ir a votar, nomás son 18, no es que sean 2, no, son muchísimos, para ir a votar para elegir a unos concejales que se van a encargar de estas minucias. Hasta el domingo pasado no eran ni siquiera unas elecciones ideológicas, esa es la verdad, según he tenido ocasión de leer en prensa y en páginas hongkonesas. Era un asunto, ya digo, vecinal, casi, como he dicho antes, consejos vecinales, que mientras la calle estuviese limpia, la luz se encendiese por la noche, las zonas infantiles de los parques anduviesen operativas, con eso les bastaba. Por lo tanto, ahí, claro, la ideología no entra mucho. En la del año 2015, el partido con más concejales, o que más concejales obtuvo, fue la Alianza para la Mejora y el Progreso de Hong Kong, que es el partido pro-Pekín, es el partido más grande hoy por hoy, desde luego con representación en la Asamblea Legislativa, y es el partido pro-Pekín por antonomasia. Pero claro, de 2015 a esta parte han pasado 4 años, se celebraron también hace justo 4 años, y sobre todo han pasado muchas cosas, especialmente no tanto en 2010,
2016, 17 y 18 como en 2019, en el año en curso. De ahí que la participación pues se haya disparado y las urnas hayan dado este vuelco. Podríamos decir que ha sido un vuelco inesperado. La verdad es que no ha sido inesperado porque nadie fuera de Hong Kong pues esperaba que fuesen a ir tantos a votar, esa es la realidad. Quizá dentro de Hong Kong más o menos lo intuían porque el asunto está muy mal, pero que iban a utilizar como vía de escape la mayor parte de hongkoneses unas elecciones tan aparentemente insignificantes, pero bueno, es la primera vez que han podido votar desde que empezaron las protestas y lo han hecho en una dirección muy concreta. Os he dado ya los resultados, el 85% de los concejales son de la oposición o de la Alianza Pandemocrática. Hay un montón de partidos, parece mentira, con lo pequeña que es aquella ciudad, 6 millones o 7 millones de habitantes, bueno, pues tienen partidos para regalar. Una de las demandas de los manifestantes desde hace unos meses, porque al principio les bastaba con que quitasen la ley de extradición, pero bueno, fueron aumentándolas, ahora son 5 demandas, una de ellas ya cumplida, eso sí. Son las famosas 5 demandas de Hong Kong, que las sacan siempre que pueden, están por supuesto en toda la prensa. Bueno, pues una de ellas es que el jefe ejecutivo de la ciudad, que se llama Carrie Lam, es una mujer, se ha elegido por sufragio universal. Directo, universal, es decir, como estas mismas elecciones distritales que acaban de celebrar. Actualmente lo designa un comité formado por unos 1.000 miembros. Entre esos miembros están muchos concejales de distrito. Luego podría haber sorpresas cuando haya que renovar a Carrie Lam, que eso será dentro de 3 años exactamente. Será creo que en el año 2022, todavía falta. Es decir, a Carrie Lam, a no ser que dimita o que la dimitan desde Pekín, todavía le falta. El jefe ejecutivo lo nombra Pekín, pero a propuesta de este comité, que es un comité de hongkoneses. Aún así, Pekín no hace ver al Consejo cuáles son los candidatos que le interesan. Bueno, a fin de cuentas, China no deja de ser una dictadura y no tiene demasiado respeto por este tipo de expansiones electorales y liberales, así en general. Pero bueno, se comprometió con los británicos en 1997 a que iba a respetar la democracia en Hong Kong y hasta ahora, en líneas generales, la ha respetado. No olvidemos que la jefa ejecutiva de la ciudad no es más que la heredera de los antiguos gobernadores británicos que tampoco eran elegidos democráticamente. Los nombraban en Londres y los mandaban para allá. Ahora bien, la relación que podía tener Londres con Hong Kong, que estaba en el otro lado del mundo, o el Reino Unido con Hong Kong, era muy distinta a la que tiene con China. Son vecinos y además son chinos, en una palabra. Los hongkoneses hablan chino y hablan mandarín y están integrados, digamos. No todo lo que le gustaría a Pekín, pero sí en buena medida están integrados con toda esa región del mundo y consideran, además, si se les pregunta, la mayor parte de los hongkoneses se consideran, por supuesto, chinos, no por nada, sino porque lo son. Bueno, pues esta mujer, Carrie Lam, está ahí porque lo ha dicho Xi Jinping. Pues lo ha dicho el gobierno chino. El Consejo Legislativo, por contra, sí se elige por sufragio universal, pero las elecciones vienen marcadas por un sistema electoral que es un tanto peculiar. Esto es, también hay que conocer en estos detalles, es donde radican muchas veces las claves de problemas globales, como el caso de Hong Kong. Aquí las elecciones legislativas en Hong Kong vienen marcadas por un sistema electoral que, gracias a una cosa llamada circunscripciones funcionales, ese es el functional constituencies, es decir, traducido literalmente como circunscripciones funcionales, que son unas circunscripciones especiales que no se forman en torno a un distrito, es decir, a un territorio. Una circunscripción, cuando pensamos en ella, pensamos en un territorio, puede ser más grande o más pequeño, pero siempre a las personas que viven dentro de un territorio. En este caso, las funcionales de Hong Kong pertenecen a un sector de la producción. Así, por ejemplo, pues hay una circunscripción funcional de industria, relacionada con las industrias, lógicamente, otra de comercio, otra más de educación, hay otra de sanidad, de los médicos, las enfermeras, etc. Hay otra más de transporte, en fin, hay un montón de ellas. Estas circunscripciones funcionales determinan 30 de los 70 escaños del Consejo Legislativo. Es bastante, no es la mitad, pero se le acerca. Es el 40% exactamente. Por lo tanto, estas circunscripciones corporativas, podríamos llamarlo así, han sido hasta la fecha favorables a que todo siga como está. Las patronales y los sindicatos en Hong Kong son abiertamente pro-chinas.
Y por lo tanto, si todo siga como está, están a favor de Pekín y del statu quo. Las últimas elecciones al Consejo Legislativo fueron hace 3 años, en el año 2016, y las próximas serán el año que viene, en septiembre. En las últimas hubo una mayoría, holgada además, de los pro-Pekín, entre otras cosas, pues porque las circunscripciones funcionales pesaban bastante. En las próximas ya no se sabe. Así que, como quedaban lejos, aún falta, serán en septiembre del año que viene, de 2020, las próximas elecciones, pues los hongkoneses parece que han tomado estas elecciones de distrito aparentemente sin mucha importancia. Bueno, de hecho no la tienen desde el punto de vista del poder que manejan estos consejos, pero sí lo han tomado como si fuesen una especie de elecciones legislativas por anticipado. Voy más lejos. Y lo he comentado antes en la introducción, se lo han tomado como si fuesen un referéndum sobre las protestas de este año. Básicamente ha sido eso. Nos toca ir a votar sobre otra cosa para que los parques estén bien regados, pero aprovechamos y primero vamos a ir a votar, cosa que no hacemos nunca. La participación con respecto a la que hubo hace 10 años pues se ha duplicado, ¿no? Y ha crecido bastante con respecto a la de hace 4 años. Y luego, eso por un lado. Y por otro vamos a demostrar que queremos que los partidos hongkoneses, los pandemocráticos, los que son de la ciudad, tengan más representación de la que tenían. Claro, visto así, el referéndum lo han ganado. Si se lo plantearon como un referéndum, más lo han ganado por goleada, por un 85%. Y yo creo que esto es por 2 razones. Después de darle unas vueltas, creo que la primera es porque por primera vez desde que empezó esto en marzo, esto de las protestas, quiero decir, es cuando se sabe a ciencia cierta, o cuando se podía palpar de manera real, auscultar de manera real a la ciudad. Hasta ahora solo había encuestas, y había encuestas pues muchas veces, a menudo, al gusto de quien pagaba la encuesta. No, la mayor parte de hongkoneses están en contra de las manifestaciones, y a la vuelta de 2 días salió otra encuesta, la mayor parte de hongkoneses están a favor de las manifestaciones. Todo el aparato de propaganda del gobierno chino estaba en marcha, como es lógico, diciendo que esto era que era una cosa de unos pocos salvajes, una minoría que estaba quemando las calles. Esa sería la primera razón. La segunda es que desde este domingo el régimen chino ya no puede decir que los manifestantes son 4 vándalos descontrolados, que es la tesis oficial de esto. Son 4 vándalos descontrolados, sin contacto alguno con el hongkonés medio, que han decidido incendiar las calles de la ciudad. Porque sí, con unas demandas que en origen podrían estar algo justificadas, pero al final el gobierno de Carrie Lam atendió a sus peticiones, pero a pesar de todo siguen por la calle. Por lo tanto, es gente que no es muy de fiar y está en contra de los intereses genuinos de la ciudad. Tan en contra como que la economía hongkonesa entra en recesión. Y se ha notado y se está notando pues en todos los ámbitos. Ojo, estamos hablando de la ciudad más rica, o una de las ciudades más ricas del mundo, con una renta per cápita altísima y con un movimiento comercial que ya quisiésemos para nosotros. Bueno, una ciudad básicamente de comerciantes, que sienta la economía, se sienta tocada, es algo que en principio les debería haber llegado, si realmente fuesen 4 vándalos descontrolados, como os decía antes. Es decir, que los extremistas violentos de los que habla Carrie Lam siempre que tiene oportunidad de hacerlo, y esto lo hemos visto ahora, tienen más apoyo de lo que parecía. No sé, quizá es que no son tan extremistas y tan violentos. Es obvio que hay manifestantes violentos no por nada, porque lo hemos visto en vídeo y en fotografía, y todos más o menos a estas alturas de año ya sabemos que se han producido hasta muertos y que los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes han llegado a ser muy violentos en algunas ocasiones, con auténticas batallas campales por la calle. Es de estas escenas que uno se las imaginaba en casi cualquier sitio del mundo, menos en Hong Kong. Bien, pues ya hemos tenido oportunidad de ver una especie de revolución en miniatura en Hong Kong. Eso es obvio y no se puede negar porque es innegable, caray, porque está a la vista. Pero vamos, también es obvio que detrás de esta violencia, y las elecciones distritales nos lo han enseñado, que detrás de ella hay un mar de fondo, un estado de opinión, que es el que Pekín y Carrie Lam, por extensión, se han negado a ver hasta el momento.
Ahora, tras esto, tras el recuento y tras el varapalo que han recibido, pues la verdad es que no le queda otra opción que asumir el resultado y aprender esa lección que hasta el domingo por la noche se negaban a aprender. Los concejales de distrito poder, lo que se dice poder, no tienen. Eso es lo cierto, ya os lo explicaba antes. Pero sí tienen estas cámaras de distrito, sí tienen una carga simbólica muy grande. No la tenían hasta ahora, eran consejos vecinales, pero en el momento en el que los propios habitantes las han utilizado para canalizar su descontento, ya se han cargado de simbolismo en ese momento. Porque, a ver, no es ya que hayan pasado a controlar, como os decía al principio, 388 de los 452 concejales, el 85%, que se dice pronto. Es que de los 18 distritos que tiene la ciudad ya son mayoría en 17, es decir, en prácticamente toda la ciudad. Si esto lo extrapolásemos a un consejo legislativo, a la asamblea legislativa de la ciudad, sin las circunscripciones funcionales, algo que los pandemócratas vienen pidiendo desde hace tiempo. Esto de las circunscripciones funcionales, ojo, estas no fueron inventadas por los chinos, sino por los británicos, según parecen. Bueno, pues esto estaba muy bien quizá al principio, pero ahora ya no tiene mucho sentido que toda circunscripción represente un territorio con votantes dentro, pero no a una corporación, ni a un sector, ni nada de esto. Bueno, si le quitásemos las circunscripciones funcionales, esto supondría que de 70 diputados que tiene la Asamblea Legislativa, 60 serían de la oposición, una mayoría maxi absoluta. Vamos, de alguno de los partidos de la Alianza Pandemocrática. De ahí que ahora la reclamación de elegir al jefe ejecutivo, de elegir a la Carrie Lam de turno, y elegirla por sufragio universal y de acabar con estas circunscripciones funcionales, pues se haya puesto la primera de la lista, muy por encima de las 4 restantes, de estas 5 demandas que os hablaba. Bueno, de las 3 restantes, porque la primera, que era la de derogar la ley de extradición, ya lo consiguieron el mes pasado. Es decir, que Carrie Lam al final terminó doblando la rodilla, o mejor dicho, hincando la rodilla en el suelo, y accedió a los deseos de los manifestantes, pero le quedan 3. Aparte de les quedan 4. Queda la de que Carrie Lam dimita, y luego las otras 3 son liberar a los manifestantes detenidos, que han sido muchísimos, establecer una comisión para investigar los abusos policiales, y la última es dejar de calificar a la protesta como revuelta tumultuaria. No sé, esta última demanda a mí me parece un tanto extraña, pero bueno, este detalle parece ser que les importa bastante, el detalle terminológico. No quieren que les llamen, que lo suyo sea considerado una revuelta tumultuaria. Y les indigna, al parecer, bastante. En Oriente la estabilidad es un bien en sí mismo, claro. Aquí habría que irse un poco casi a la filosofía del lugar, ¿no?, que rige a la gente del lugar. Es decir, allí no tienen una revolución francesa o una revolución de 1848 mitificada y constituida en fuente de legitimación de los sistemas políticos actuales, como por ejemplo nos sucede en Occidente, en Europa y en América. Todos, de casi de cualquier país, tenemos una revolución a la que referirnos. La madre de todas ellas, obviamente, es la francesa, pero los estadounidenses tienen la de independencia, todos los países de Hispanoamérica también, Alemania y Centro Europa las de 1848, los belgas la de 1830, bueno, en España incluso varias, especialmente la de 1868, y se considera que fueron algo necesario, fundamental. En cambio, en Oriente vemos que no es así, que países como Corea del Sur o Taiwán o Singapur se modernizaron, accedieron a la democracia y al desarrollo económico sin convulsiones. Todo lo contrario. Corea del Sur, Taiwán y Singapur hace 60 años eran dictaduras. Y hoy son democracias completas y además muy prósperas las 3. Hicieron todo este camino, pasaron de un lado al otro de una manera tranquila. Yo creo que esa es una de las razones por las que esto de Hong Kong tiene tanta importancia. No lo digo en broma. En el lado chino de la frontera, ver algaradas callejeras les produce espanto. Son tremendamente impopulares. No hay apenas chinos que estén a favor de lo que está pasando en Hong Kong. El estado de opinión, vale, es cierto que tienen el cerebro muy lavado por la propaganda gubernamental, pero tampoco necesita esforzarse mucho el gobierno.
para convencer a sus propios habitantes que lo que está pasando en Hong Kong es malo. Es decir, les falta simplemente sacar las imágenes y a los habitantes de Shanghái o del propio Pekín les genera mucho respeto y algo de indignación. El problema no está ahí, el problema está en el mismo Hong Kong, donde pues, los 150 años de huella británica y de presencia británica pues, están muy presentes. Y también sucede en el extranjero, especialmente en Occidente, donde si tenemos, como os decía, nuestra revolución en la que legitimamos nuestro sistema político actual. Aquí, de hecho, y sigue siendo así, el que sale a la calle a protestar se le presume o toda o parte de la razón. Vamos, lo estamos viendo ahora en Sudamérica. Salen en Chile, bueno, pues habrá que estudiar si parte de razón tienen, o directamente toda, o lo que ha pasado en Colombia la semana pasada, o en Ecuador el mes pasado. Es bueno, quizá habría que estudiar si al menos algunas de las demandas que tienen son justificadas. Bien, pues este es el dilema ante el que se encuentra Xi Jinping ahora mismo. Los hongkoneses le acaban de recordar que lo de China y Hong Kong no es un país dos sistemas, como se vendía hace 25 años. No, aquí no va a haber ningún problema porque es un país pero dos sistemas, pero seguimos siendo el mismo país. Que esto va un poquitín más allá, que es un país dos mentalidades. Y eso es más difícil de gestionar, muchísimo más difícil de gestionar. El centro de Hong Kong es muy pequeño, es una isla con unos islotes y una península que está en el continente. El centro de Hong Kong, vamos, el puerto de la isla de Victoria, mismo corazón, esta imagen que tenemos del skyline con los rascacielos, el Banco de China, etc. Bueno, eso está a 40 kilómetros de la frontera china, que a veces parece que está como en otro mundo. No. La ciudad de Shenzhen, además, que es una ciudad bastante grande, está pegada. Si lo miráis en un mapa, veréis que está pegada. Entre la población de ambas, de Hong Kong y de Shenzhen, dos ciudades vecinas, especialmente vecinas porque están muy cerca, se abre un abismo. No es que haya un puesto fronterizo, que lo hay, por supuesto. Ya sé que es chocante, pero bueno, no se habían metido en China, sí, se metieron, pero manteniendo un puesto fronterizo, es que hay una frontera mental. Y eso es lo que han venido a demostrar las elecciones de este domingo. La partida, y esto más o menos estoy convencido, la ganará China en el largo plazo, no por nada, sino porque es cuestión de menos de 30 años que Hong Kong se integre plenamente en la China popular. Esto es algo que quedó acordado y ellos se comprometían exclusivamente a mantener el régimen especial durante medio siglo. Bien, ese medio siglo concluirá dentro de 3 décadas y a partir de ahí podrán integrarse al 100% en la China popular y convertirse en una ciudad como cualquier otra. Es decir, no tendrá ya obligación el gobierno chino dentro de 30 años de respetar peculiaridad ninguna de Hong Kong. Pero claro, no va a poder anticipar sus planes, tal y como deseaba el Partido Comunista, y estaban poquito a poquito, de manera muy paulatina, estaban haciendo desde hace años. En septiembre del año próximo hay elecciones de verdad, son las del Consejo Legislativo este. En estas son las que se van a centrar los pandemócratas, pero también se centrará el gobierno, como es lógico, que no quiere seguir perdiendo apoyos, ya que lo único que les falta por pedir a los hongkoneses es la sexta demanda, o sería la sexta demanda, que sería la de la independencia directamente. Es que no queremos ser chinos directamente, queremos que Hong Kong se constituya como un Estado soberano. Claro, eso sería especialmente problemático, porque ahí ya entraríamos en un conflicto de una naturaleza muy distinta. En la contrarréplica, el tema colombiano sigue dando que hablar. Carlos, desde la misma Colombia, aborda el tema del paro nacional de la semana pasada y lo aborda desde el trasfondo social que dio origen a las protestas. Te vengo a hablar acerca del paro, pero más que del paro, del trasfondo social que observo en mi país a través de 4 palabras que estructuran mi pensamiento. Son emocionalismo, hartazgo, formación y educación. Estas dos últimas están directamente relacionadas con la negociación acerca del incumplimiento del gobierno sobre el presupuesto que se iba a aumentar
a la inversión en educación, sobre todo a las universidades. Las universidades no, como institución no educan, forman tal vez. Las personas son las que educan, pero no a través de un programa o una planilla de actividades, sino más bien a través de los pensamientos y del intercambio cultural entre personas. Así que podemos tener gente muy mal educada, aunque tal vez bien formada, y tampoco estoy muy seguro de ello. Hay mucha mediocridad en medio de la educación, sobre todo en la educación superior. Eh, pero al final lo que demuestra aquí el incumplimiento del gobierno es que toman una postura frente al pueblo que está causando hartazgo, y hartazgo no como quien está cansado de las falsas promesas, sino que más bien alguien que está hastiado, lleno, que ha comido mucho de lo mismo y está a punto de vomitarlo todo. Hartazgo de la corrupción, de la violencia y sobre todo del cinismo de la clase política. Y esto obviamente es aprovechado por grupos particulares eh, que apelan al emocionalismo. Aquí viene la última palabra. Somos muy emocionales, pero cuando uno es emocional es fácilmente manipulable. Cuando uno está enamorado uno no escucha consejos, todo es perfecto. Y eso es lo que realmente me preocupa. Se ven videos de cómo fuerzas del orden, policía sobre todo, agreden a personas manifestantes, y esto está generando una tensión enorme entre la sociedad colombiana que, que lo que causa es una gran división entre las personas, justo cuando debería ser lo contrario, cuando debería haber unidad. Y, y me preocupa eso porque al final está causando una disputa casi que ideológica entre personas, nos está cargando de rencores. Y el colombiano ha sufrido de rencor por muchos años, o sea, somos víctimas de una violencia bastante larga, además desde la independencia prácticamente. Hay luchas que se han vivido en este país y nunca han sanado. Creo que esa es mi principal preocupación, y espero que podamos unirnos como nación y sobre todo percibir y darnos cuenta de lo que está pasando en el fondo. Muchísimas gracias por escuchar. Pues muchas gracias, Carlos. A ver, en todo el mundo, en todos los países del mundo, sin excepción, la gente está harta de su gobierno y de sus políticos. En la mayor parte de ellos, la mayor parte de países del mundo son democracias de mejor o peor calidad, pero democracias. Esos políticos están ahí porque la gente les ha puesto. Luego, lo que no les gusta es cómo gobiernan. Es una de estas cosas, de las cosas más fascinantes, como si fuésemos siempre a un restaurante donde no nos dan bien de comer, pero insistiésemos en ir a ese restaurante todas las semanas. Pero bueno, que esto es algo común, es lo normal. Bien, los problemas de Colombia no se deben al último en llegar, no se deben a Iván Duque, que ha sido, ya digo, el último en llegar, que lleva solo año y medio en el poder, menos de año y medio, desde agosto del año pasado. Las lacras de la sociedad colombiana, que más o menos las ha resumido muy bien en 3 minutos, que ha sido como la violencia, por ejemplo, o la corrupción, están ahí desde hace mucho tiempo. Salir a la calle a responsabilizar a un gobierno de eso, a un gobierno concreto, al de Iván Duque, pues como si hubiese ganado Gustavo Petro y ahora saliesen del otro lado a manifestarse contra la corrupción y contra la violencia, y lo cargasen todo en los hombros de Petro. Pues lo mismo con Duque. Pues salir a culpar, a parar el país, o pretender parar el país para culpar a un solo gobierno de eso, pues no sé, es como decir que el responsable de que haya una epidemia de opiáceos en Estados Unidos es Donald Trump o Barack Obama. Como ves, la insatisfacción es perfectamente comprensible,
El problema yo lo veo en el modo que se ha procurado canalizar esa insatisfacción. Pero bueno, vamos a seguir, vamos con otra historia. Esta historia además creo que la conocemos todos. Hace unos días se armó un pequeño rifirrafe de llamadas entre varios oyentes a raíz de un caso que nos contaba John sobre un pelotari vasco-francés al que habían condenado por arrancar el cuello a un gallo. Bien, el último en intervenir en esto fue Maxi desde Argentina, que recriminaba a John, pues no me acuerdo exactamente qué era, no tener sensibilidad o algo así. Bueno, pues aquí está la respuesta de John. Muy buenas, Fernando y contraoyentes, y un saludo para Maxi. Te envío mi respuesta sobre la condena social y por qué no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque este chaval ya ha sido condenado. Ya va a cumplir 80 horas de servicios sociales y va a pagar 6.500 euros a 4 asociaciones animalistas que le han denunciado porque vieron el vídeo y consideraron que ellas tenían la obligación de que este chaval fuera a juicio. Van a recibir una cuantiosa suma de dinero cada una y que la utilizarán, me imagino que será para indemnizar a la familia del gallo, que son las gallinas. Pero como las gallinas son forzadas y violadas por el gallo, me imagino que estas estarán de acuerdo en que el gallo haya sido decapitado. Bromas aparte, decir que Vicente está siendo amenazado, insultado y amenazado de muerte, al igual que su familia. Esto es la gran condena social, la gran justicia social. El problema es que este chaval vive en un pueblito. Vive en un pueblito que este tipo de cosas no salen de lo normal. Digamos que alguien mata a un gallo, pues es para comérselo. ¿Qué pasa? Que nosotros lo vemos desde el punto de vista que lo ha hecho con la boca. Y ya ahí es un salvajismo. Sí, está claro que es un acto salvaje arrancarle la cabeza de cuajo a un gallo. Lo mismo que es salvaje coger un conejo por las patas y partirle la espalda. Lo mismo que es salvaje coger una langosta y cortarla por la mitad cuando está viva. O meterla en un baño de agua hirviendo para ver cómo se va hundiendo poco a poco y va gimiendo y se va muriendo. En una agonía, evidentemente, o un centollo. Entonces, eso depende de los ojos que lo están mirando, el salvajismo. Está claro que no es muy ortodoxo el matar a un gallo arrancándole la cabeza con la boca. No lo estoy defendiendo. Pero digamos que en una zona rural es bastante común. El asunto es que la justicia social está condenando a Vicente Larralde. Sí, Vicente Larralde, el que ha hecho el acto, pero están condenando también a Vicente Larralde, un vecino de la comuna cercana de Las Landas, que no ha hecho nada. Están amenazándole a él, a su familia, insultándoles, amenazándoles de muerte por redes sociales, nunca a la cara, evidentemente. Por eso la justicia social funciona, porque no se hace a la cara. Entonces, el asunto es ese, que la justicia social es ciega y es muy imprecisa. Ha ocurrido lo mismo en España con Esther Argerich y con Podemos, que la han denunciado abiertamente por tener unos bienes con un alquiler X y por haber cambiado el alquiler a los inquilinos que tenían desde hacía 12 años, y la justicia social se está encargando de lapidar a esta mujer, pero se están encargando también de lapidar a otra Esther Argerich, que vive bastante más lejos de esta mujer y que no ha hecho nada. Entonces, estas dos personas están sufriendo los daños colaterales de la justicia social. ¿Quién les va a indemnizar a estas personas por los daños morales sufridos, por los insultos y las vejaciones que están recibiendo? ¿La justicia social? ¿Qué van a hacer? ¿Una cucha, como diríamos aquí en el País Vasco, y van a poner 1 euro cada uno para reembolsarles? ¿Van a tener que ir uno por uno al juzgado para pedir perdón? La justicia social no debería de existir desde el punto de vista que ya hay una justicia privada, una justicia individual, que viene a ser el juez, el juzgado y los abogados. Entonces, me parece que, digamos, la pena excede al delito, desde mi punto de vista. Igual merecería que le decapitasen a él de un mordisco también, no lo sé. Un gran saludo y espero no haber sido demasiado arisco. Pero es que me da mucha pena que la gente se tome la justicia por su mano y no se den cuenta de que están arruinándole la vida a 4 personas, no a solo 2, que en principio eran la diana sobre la que querían acertar. Son 4 o muchísimas más, porque son las familias y los allegados de los culpables y de los no culpables.
Pues queridos, aquí se acaba ya este tema, no se admiten más réplicas sobre la historia del pelotari Vicente Larralde, creo que has dicho, porque, vamos, creo que ya está todo dicho sobre todo lo que podía dar de sí, ya ha dado de sí. La historia del pelotari y del gallo. Es cierto que era una noticia sin la mayor importancia, que luego ha dado pie pues, a un debate mucho más amplio, pero bueno, que podemos abordar el tema del animalismo, que es una historia muy habitual en la contracrónica, desde otro punto de vista y no necesariamente desde la historia del pelotari y el día que le arrancó, ese día que andaba borracho en una taberna y se lo arrancó con la boca y ahora le ha caído una multa. Bien, vamos ahora con Santiago, que ha escuchado el contracorte que subí ayer sobre los juicios de residencia. El contracorte es un espacio solo para patronos, fans y miembros del canal de YouTube. Lo subí ayer por la mañana, si mal no recuerdo, y parece ser que le ha gustado, por supuesto, y me aporta un dato muy interesante. Acabo de escuchar el contracorte de los juicios de residencia y me ha parecido tremendamente interesante. No conocía la institución. Únicamente hacer una pequeña ampliación, si me permites. Todavía existe algo parecido. Los jueces españoles, los jueces y los magistrados, los jueces individuales, los magistrados que pertenecen a una sala, tienen que hacer una cosa cuando se van, que se llama el alarde. El alarde, que está previsto en la Ley Orgánica de Poder Judicial, es un listado de lo que hay, de lo que había, de lo que se ha resuelto, de lo que está por resolver, una relación de asuntos, dice el artículo 317 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que queden pendientes el órgano consignando la fecha de su iniciación y el estado en que se halle. Y este alarde lo tienen que remitir al presidente del tribunal o al decano, etcétera, y el juez o magistrado que le suceda tiene que revisar ese alarde y suscribirlo o no suscribirlo. No es exactamente lo mismo que el juicio de residencia, pero a mí me parece una figura bastante análoga. Pues no sabía yo eso del alarde, Santiago. Hay que ver, lo digo muchas veces, hay que ver lo que aprendo yo con vosotros. Muy bien, pues ya terminamos, ahora sí que sí, vamos con Pizarro, que nos habla de Boris Johnson y las elecciones británicas. Boris, inasequible al desaliento, reúne en torno a sí a todos aquellos que en el Reino Unido quieren acabar ya con la agonía del Brexit, que ni llega, ni se va, ni aporta, ni rompe. Parece que va a tener un Parlamento sumiso y que va a ponerle fecha al inicio de un Reino Unido libre de la Unión Europea para poder afrontar la crisis económica y la crisis de unión en la intimidad isleña. Asume que abriendo y dinamizando la economía británica enjugará parte de la crisis económica subsiguiente al Brexit, lo que tendría sentido en una sociedad abierta. Pero como la británica está pasando por una fiebre de nacionalismo y un sofocón rupturista, quizás la realidad le vuelva a dejar con la misma carita que cuando escupió contra el Parlamento mirando al viento. Por otro lado, zanjar las crisis escocesa, norirlandesa y galesa con la estrategia del avestruz es otra apuesta de alto riesgo. No sé si se cree Churchill o Thatcher o Wellington o Tomás Moro. Lo que sí parece claro es que actúa por creencias. Y los augures andan cariacontecidos. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado, queridos amigos, la contracrónica de hoy. Ya sabéis, yo regreso por aquí mañana y espero encontraros a todos vosotros al otro lado del micrófono. Hasta mañana.